Hola, mi nombre es María Costa. En este video voy a hablar acerca de qué es el análisis vertical, qué es el análisis horizontal, la definición e interpretación de algunos indicadores financieros, los más importantes, como lo son los de liquidez, los de endeudamiento y los de rentabilidad. Bueno, empecemos. El análisis vertical es una manera de analizar los estados financieros, donde cada cifra se transforma en un porcentaje de un total, para ver qué tan grande o importante es cada rubro dentro de un conjunto, dentro del conjunto. En un estado de resultados siempre se toma como base el total de las ventas que se consideran el 100%, y a partir de ahí calculamos cuánto representa el costo de ventas, los gastos y la utilidad. Por ejemplo, si una empresa vendió 100.000 en el año, su costo de venta fueron 60.000, sus gastos administrativos 20.000 y su utilidad final también fue de 20.000. Como las ventas son la base y equivalen al 100%, ahora sacamos los porcentajes. Hacemos la operación que sería, bueno, el costo de venta sería 60.000, dividirlo entre 100.000 y multiplicarlo por 100, lo que nos da 60%. Los gastos administrativos sería 20.000 dividido entre 100.000 multiplicado por 100 y nos daría 20%. Y lo mismo pasa con la utilidad, que también nos daría 20%. Entonces, al realizar el análisis, lo que hicimos fue convertir los valores en pesos a porcentajes sobre el total de las ventas. Es decir, que el costo de ventas representa el 60% de las ventas, los gastos administrativos un 20% y la utilidad también un 20%. El análisis vertical en el balance general funciona igual, solo que en el estado de resultados el total son las ventas y en el balance general la base siempre es el total de activos o el total de pasivos y patrimonio. Lo bueno del análisis vertical es que nos ayuda a interpretar mejor los estados financieros, ya que podemos comparar empresas de distintos tamaños en, en igual condiciones y analizar si los gastos o deudas están en niveles adecuados y entender mejor la capacidad para generar utilidades. ¿Qué es el análisis horizontal? El análisis horizontal es una forma de revisar los estados financieros, comparando los resultados de un año con los de años anteriores, con el objetivo de ver cómo han cambiado las cifras y descubrir si existen aumentos, disminuciones o tendencias en el tiempo. Gracias a esta herramienta podemos notar, por ejemplo, si las ventas aumentan cada año, si los gastos suben más rápido que las ventas, lo que sería una señal de alerta, o si las utilidades bajan de forma constante, lo que refleja un posible problema porque significa que la empresa está ganando menos dinero cada año. El análisis horizontal es muy útil porque nos muestra la evolución de la empresa a lo largo del tiempo, lo que nos ayuda a anticipar riesgos, detectar oportunidades y tomar buenas decisiones para el futuro. Pasemos a los indicadores de liquidez. Bueno, los indicadores de liquidez son herramientas financieras que nos muestran qué tan capaz es una empresa de pagar sus deudas a corto plazo, y dentro de los indicadores de liquidez se incluyen otros más específicos como lo es el indicador de razón corriente. Este indicador es el más conocido porque mide la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo, con sus activos también a corto plazo. Y la razón se calcula dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Al momento de interpretarlo, podemos encontrarnos con resultados como, por ejemplo, una razón corriente menor a 1, lo cual indica que a la empresa se le puede dificultar pagar sus obligaciones a corto plazo. Si se obtiene un resultado entre 1,50 y 1,99 es un nivel normal, ya que la empresa puede cubrir sus deudas sin problema, y si el resultado es igual o mayor a 3, este resultado es muy alto. Esto podría ser señal de que la empresa no está aprovechando bien sus recursos, sí puede pagar fácilmente, pero está dejando de generar oportunidades para crecer. Indicador de prueba ácida. Se enfoca solo en lo que la empresa realmente puede convertir en efectivo rápido. Puede ser el mismo efectivo, las cuentas por cobrar o las inversiones a corto plazo. Esto quiere decir que mide si la empresa puede pagar sus deudas inmediatas solo con ese dinero disponible, sin contar el inventario porque venderlo puede demorar o no ser tan seguro. Y se calcula tomando el activo corriente, se le resta los inventarios y todo esto lo dividimos entre el pasivo corriente. Al analizar los resultados, si el resultado es mayor a 1, es bueno porque muestra que la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo, sin depender de la venta de su inventario. Y si el resultado es menor a 1, significa que la empresa no cuenta con suficientes activos líquidos. Si tuviera que pagar todo lo que debe a corto plazo, no alcanzaría con el efectivo, las cuentas por cobrar o las inversiones rápidas, sino que dependería de vender inventario o buscar otra forma de conseguir dinero. Indicador, razón de liquidez absoluta. Solo toma en cuenta el dinero que la empresa tiene disponible de inmediato, como el efectivo en la caja, lo que tiene en el banco y otros fondos que se pueden usar al instante. Este indicador se calcula tomando el efectivo y equivalentes más inversiones, y todo esto lo dividimos en el pasivo corriente. Este indicador no siempre se espera que el valor sea mayor a 1 porque es poco común que las empresas guarden tanto dinero en efectivo. Si nos da un valor entre 0,3 y 0,5 se puede considerar aceptable, ya que muestra que la empresa tiene algo de dinero para responder de inmediato. Indicador de capital de trabajo neto. Cuando hablamos de capital de trabajo neto, no solo se trata de saber si sobra o falta ni dinero en el corto plazo, sino también de calcular qué recursos necesita la empresa para mantener su operación y seguir funcionando día a día. Y se calcula tomando el activo corriente y le restamos el pasivo corriente. Un resultado positivo sería si la empresa tiene más recursos de corto plazo que deudas inmediatas, y esto significa que puede cubrir sus obligaciones sin problema. Y
y aún le queda un margen para operar, invertir o crecer. Y un resultado negativo es cuando una empresa tiene más deudas de corto plazo que recursos disponibles, y esto significa que no alcanza a cubrir sus compromisos inmediatos. Indicadores de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento nos sirven para saber qué tanto una empresa trabaja con dinero prestado y si puede cumplir con pagos sin problemas, y son importantes porque muestran si la empresa es segura o riesgosa para los bancos, los inversionistas, incluso los propios dueños. El primer indicador de endeudamiento, el indicador de endeudamiento total. Este indicador muestra que parte de lo que posee la empresa, es decir, sus activos, ha sido financiado con dinero prestado, en lugar de con sus propios recursos aportados por los dueños o accionistas. Este indicador se calcula tomando los pasivos totales sobre los activos totales. Y cuando este indicador da un valor menor a 1, significa que la empresa tiene más dinero propio que deudas. Y si el valor es cercano a 1, se puede decir que la empresa se financia de manera equilibrada entre recursos propios y deudas. Y cuando el resultado es muy superior a 1, ya vemos un escenario más riesgoso, ya que la estabilidad de la empresa depende demasiado de los acreedores. Indicador de apalancamiento total. Este indicador compara la deuda de la empresa con el capital aportado por los dueños, o sea, indica qué tan equilibrada está la financiación entre socios y acreedores. Este indicador se mide dividiendo el total de los pasivos con el total del patrimonio, y si el valor es bajo, por ejemplo 0,5, quiere decir que la deuda es pequeña en comparación con el patrimonio, o sea que la empresa depende más de los dueños que de los acreedores. Si el valor es 1, significa que la deuda y el patrimonio son iguales, que la, que la mitad de los activos se financian con el capital propio y la otra mitad con deudas. Y si el valor es alto, significa que la deuda es mucho mayor que el patrimonio, o sea que los acreedores tienen más participación en el financiamiento de la empresa que los socios. Indicador de endeudamiento a corto plazo. Aquí se mide la proporción de deudas que vencen en un periodo menor a un año. Nos permite saber qué tanta presión tendrá la empresa en el corto plazo para responder a sus financiadores. Este indicador se calcula el total del pasivo corriente dividido sobre el total de pasivos. Si obtenemos un valor alto, por ejemplo, un 70%, la empresa tendrá que pagar casi toda su deuda pronto, lo que pone en riesgo su liquidez. Si el valor es bajo, como un 20%, la mayor parte se paga a largo plazo, lo que da más tranquilidad y tiempo para organizar el dinero. Lo ideal sería que este indicador esté entre el 30% y 40% para mantener un nivel de deuda manejable sin afectar la estabilidad financiera. Endeudamiento a largo plazo. Este indicador se enfoca en las obligaciones que la empresa debe pagar en plazos mayores a un año, normalmente como préstamos bancarios u otros financiamientos que la organización utiliza para su operación. Analizarlo nos permite identificar hasta qué punto la empresa está comprometida de, con deudas de varios años. Su fórmula es el total de pasivos corrientes sobre el total de pasivos. Y si en el resultado tenemos un valor alto, por ejemplo un 80%, significa que la mayor parte de la deuda se pagará dentro de varios años. Pero si el valor es bajo, como un 30%, quiere decir que casi toda la deuda vence pronto, y eso aumenta el riesgo de tener problemas de liquidez, porque se necesita mucho dinero en poco tiempo. Por eso lo más recomendable es que la empresa mantenga equilibrado estos valores, estos resultados. Indicador de cobertura de intereses. Este indicador sirve para saber si la empresa gana lo suficiente con su actividad normal para pagar los intereses de sus deudas. Es como comparar lo que entra de dinero por las operaciones con lo que sale para cubrir esos intereses. Se calcula dividiendo las utilidades operativas de la empresa sobre los gastos y multiplicarlo por los intereses. Si el valor es por ejemplo 5, quiere decir que la empresa se encuentra en una posición financiera bastante sólida. Y cuando el valor es 1, significa que la empresa solo produce lo justo para cubrir esos pagos en, en algunos casos. El indicador puede resultar menor que 1, y esto significa que la empresa ni siquiera alcanza a cubrir los intereses con sus ganancias, lo que representa una señal alta, una señal de alerta. Bueno, por último vamos con los indicadores de rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad son herramientas financieras que indican que también una empresa puede generar ganancias a partir de sus ventas, sus activos o el dinero invertido por los socios, mostrando además qué tan eficiente es la administración al usar esos recursos. Indicador de rentabilidad de margen bruto. Es un indicador que muestra qué porcentaje de las ventas queda como ganancia después de cubrir los costos directos de producir o comprar los bienes y servicios. Este indicador se calcula dividiendo la utilidad bruta entre las ventas. En los resultados, si obtenemos un resultado de un 50%, sería un resultado alto, y quiere decir que la empresa gana mucho por cada venta después de cubrir los costos de producción. Y si por el contrario obtenemos un resultado bajo como un 20%, quiere decir que los costos de producción son altos y la ganancia por venta es baja. Indicador margen operacional. Este indicador indica que parte de las ventas se transforma en ganancia, luego de descontar los gastos necesarios para que la empresa funcione en su actividad principal.
Para calcular el margen operacional utilizamos la utilidad operacional dividida sobre las ventas y si se obtiene un resultado alto, por ejemplo un 40%, significa que la empresa maneja bien sus gastos administrativos y de ventas. Un resultado bajo como un 10% significa que los gastos operativos son muy altos. Indicador margen neto. Este indicador refleja la ganancia final de la empresa después de pagar todos los costos, gastos, intereses y obligaciones con el Estado. Este indicador se calcula dividiendo la utilidad neta sobre las ventas. Si obtenemos un resultado alto, significa que la empresa convierte una buena parte de sus ventas en ganancias reales. Y si el resultado es bajo, quiere decir que gran parte de las ventas se va en gastos, intereses o impuestos. Ahora el indicador EBITDA. Este indicador es la utilidad de la empresa antes de restar intereses, impuestos y el desgaste o pérdida del valor de sus activos y sirve para conocer cuánto dinero genera realmente la operación del negocio. EBITDA significa ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA se calcula tomando la utilidad operacional más el gasto de depreciación, más gasto de amortización y el gasto de provisión, perdón. Si el resultado es positivo, significa que la empresa genera flujo de efectivo suficiente con su actividad principal. Esto es señal de un negocio rentable y sostenible. Si se obtiene un bajo resultado, indica que la empresa genera poco efectivo en su operación, quizás por altos costos o baja eficiencia. Y si el resultado es negativo, la operación de la empresa no cubre con sus propios gastos. Indicador margen evita. Este indicador financiero muestra qué porcentaje de las ventas de una empresa se convierten en utilidad operativa en efectivo. Se calcula dividiendo el EBITDA sobre las ventas. Si el resultado es más de 25%, es un resultado bueno. Quiere decir que la empresa es altamente eficiente y puede enfrentar deudas, reinvertir y repartir utilidades sin problemas. Y si el resultado es menos del 10%, es un resultado bajo. Significa que la empresa genera poco efectivo en relación con sus ventas, lo que permite cubrir gastos, pero la deja vulnerable a pérdidas si aumentan los costos o disminuyen las ventas. Indicador ROA o rentabilidad del activo. El ROA muestra cuánto gana una empresa con lo que tiene, es decir, con sus bienes y recursos. Indica que también usa sus activos para generar utilidades. Para calcular el ROA se pueden utilizar varias fórmulas. La primera fórmula es dividir la utilidad operacional con el total de activos. La segunda fórmula se divide la utilidad operacional con los activos promedio. Y la tercera fórmula se divide la utilidad neta sobre el total de activos. Y la cuarta fórmula se divide la utilidad con el activo promedio. Indicador ROE o rentabilidad de patrimonios. El ROE mide la rentabilidad del patrimonio de la empresa, es decir, cuánto beneficio genera a partir del dinero que han aportado sus dueños o accionistas, y permite evaluar si la inversión realizada está dando buenos resultados. Para calcular el ROE se pueden utilizar algunas de estas fórmulas. La fórmula 1 se toma la utilidad neta y se divide con el total de patrimonio, y la fórmula 2 se divide la utilidad neta con el patrimonio promedio. Esto sería todo sobre la definición del estado vertical y horizontal y sobre los conceptos e interpretaciones de los indicadores. Muchas gracias por su atención y espero que esta información les sea de utilidad y haya sido clara y entendible.